El tema de nuestra clase son los verbos modales, que es lo que vamos a ver ahora. Acá vamos. Al igual que en castellano, los verbos modales pueden ir seguidos siempre de un verbo, que puede estar o en infinitivo o have o el verbo en participio. Los tiempos verbales, ya los vimos, ubican las acciones en el tiempo. El pasado, el presente, algo que está ocurriendo ahora, que ocurre habitualmente, con cierta regularidad, en fin. En cambio, los verbos modales hablan del aspecto, por ejemplo, de ver una acción como una posibilidad, una necesidad, algo potencial, en fin, varias distintas posibilidades. Yo los agrupé según sus significados. Seguramente reconocen algunos de los de la columna de la izquierda. Can, seguramente les suena más de uno, expresiones como con can o con may. Y la tercera, can I go to the bathroom? O can I go to the toilet? May I go to the toilet? Pidiendo permiso para ir al baño, tal vez. O por ahí les suena can como con oraciones como I can play football, I can ride a bike. Y me imagino que entonces ya pensando en esos ejemplos, los pueden ir relacionando con la columna de la derecha. La realidad es que con pequeñas diferencias que no nos ocupan, no nos preocupan en este momento, estos cuatro verbos, can, could, may y might, expresan las cuatro modalidades que vemos a la derecha, tanto habilidad como capacidad, como permiso y posibilidad. Pensando en traducirlo, seguramente, yo justo recién creo que traduje, puedo ir al baño, ¿sí? Poder. Fíjense que poder en castellano también expresa distintas modalidades, tiene distintos significados. Si yo digo puedo ir al baño, estoy hablando de permiso. Pero si yo digo puede llover mañana, no estoy hablando de permiso, estoy hablando de una posibilidad. Y si digo puedo tocar la guitarra, estoy hablando de una habilidad o de una capacidad que tengo. Así que básicamente con los cuatro voy a expresar más o menos lo mismo. Tal vez uno, por ejemplo, si uso might en vez de can, es una posibilidad más remota, pero básicamente lo que nos importa es posibilidad y no permiso, capacidad o habilidad. Y al momento de trabajar sobre un texto, la pregunta va a ser justamente esta, no qué significa, no traducir can igual poder o puedo, sino cuál de estas cuatro modalidades está significando ese verbo en ese contexto. Está hablando de una habilidad, de una capacidad. A veces incluso uno puede, miren, vamos a ver un ejemplo acá. Estos ejemplos están tomados del texto sobre el sueño, la importancia del sueño, ¿sí? Miren el segundo. You might also like. Esto es lo que propone la página cuando uno está leyendo. Like, como gustar, seguro que todos conocen ese significado, like. Te puede gustar, nos propone otros artículos con temáticas similares. ¿Qué está expresando esa palabra might en ese contexto? Una habilidad, una capacidad, un permiso, una posibilidad. Una manera de sacarnos la duda es usar justamente estas cuatro palabras, estas cuatro, para parafrasear o para traducir esta oración. ¿Tenés permiso de que te guste? Obviamente no. ¿Tenés la capacidad de que te guste, la habilidad que te guste? ¿Es posible que te guste? Sí,
justamente eso es lo que está expresando. Mientras que en el ejemplo de más arriba, el primero, lo estoy encontrando, ahí está, habla de los estudiantes que se quedan despiertos estudiando toda la noche, esperando como llenarse de todo el conocimiento que pueden. Que pueden, ¿como qué? Probablemente como son capaces, tanto conocimiento como sean capaces de meterse en la cabeza en esas últimas horas. Bien, acá tienen otros dos que después tal vez los puedan trabajar por su cuenta de ustedes. Pasemos a otros. Acá tenemos otros 4. Should, ought to, have to, que puede aparecer también en pasado, o has, have, has, y must. Los 4, otra vez, con mayor o menor frecuencia, pero básicamente podemos decir que expresan estos dos significados. Por un lado, una obligación o una necesidad, un consejo. Should se usa más para un consejo, pero básicamente es lo mismo, es algo que hay que hacer. Incluso todos sabemos que a veces uno expresa las cosas como consejo cuando en realidad lo que quiere decir es que algo es una obligación y viceversa. Si yo digo, tenés que ver esa película, no te la podés perder, obviamente no estoy hablando de una obligación o una prohibición, no podés perdértela, no es que no puedas. Entonces, básicamente es el mismo significado, la misma modalidad que está detrás de estas distintas expresiones. Y por otro lado, una deducción lógica. Y otra vez, comparemos con el castellano. Must, seguramente la conocen como obligación, debes o tenés que, o tiene que. Pero también se puede usar muy frecuentemente para expresar una deducción lógica. Si yo, por ejemplo, digo que dos personas son muy parecidas y digo tienen que ser hermanos, no estoy hablando de una obligación, sino de una deducción o de una posibilidad muy, o una certeza, ¿no? Una posibilidad que tengo con mucha certeza. Otra vez, al igual que en este otro grupo que vimos antes, lo que nos va a importar es cuál de estos significados, cuál de estas modalidades es que está expresado en el contexto que yo me encuentro. Otra vez, miren, tomado del sueño, que los chicos necesitan dormir para acordarse, para aprender todo lo que tienen que aprender, como una necesidad, ¿sí? De lo que es la infancia, una época de aprender desde el lenguaje. Y acá, otra vez, miren, otro, should, que este es el título, why sleep should be every student's priority. Estos 3 verbos modales expresan futuro. El will ya lo conocemos, going to es menos frecuente en textos académicos, por eso no es el que se presentó cuando vimos futuro. Y shall es el menos frecuente de todos. Es prácticamente muy, muy raro que lo encuentren, pero bueno, lo incluimos, acá está. Acá hay otros que acá ni con flechitas, porque no es como en los primeros que todos iban con todos. Be allowed to implica permiso. Be likely to implica una posibilidad, no tiene nada que ver con el like de gustar. Be able to, una habilidad, una capacidad o permiso. Y would es un modo potencial o condicional. Es el equivalente a nuestro ya en los verbos en castellano, cuando yo digo yo iría, yo tendría, si yo pudiera, me iría, o lo que sea. Si yo digo me iría, la implicancia es que lo haría si yo pudiera, pero la realidad es que no puedo.
Por eso se llama un modo potencial o condicional, depende de que se dé algo. Ese would implica eso. Así como en castellano nosotros le agregamos ese ia a los verbos, bueno, en inglés se le agrega would adelante del verbo. ¿Listo? Esto es todo. Creo que es bastante claro. Sobre todo, lo que más nos importa es que, vamos a ver, acá si no estamos en la pantalla, está negra. Lo que más importa es que recuerden que no estamos hablando de traducir, por ejemplo, acá no es decir debe o tiene que, sino que la pregunta ¿es esto o es esto? En este caso, should es una deducción lógica o una obligación, una necesidad, un consejo. A eso vamos a apuntar, siempre que trabajemos con modalidad. Bien, espero que les haya sido útil. Nos vamos leyendo en la semana.